Mensajes de Prado Nuevo. Año 1981. Resumen analítico. 1 de mayo de 1981. Monasterio de Cortes, Albacete. La Virgen Dolorosa aparece llorando, con manto negro, velo blanco y 2 velas. Advierte que sin oración y penitencia habrá guerra en España, miseria y decadencia de la Iglesia. Pide rezar el rosario con devoción, comulgar los primeros viernes de mes y pedir por los sacerdotes. Los sacrificios y sufrimientos ofrecidos ayudan a salvar almas. Claves: rosario, comunión reparadora, unión al sufrimiento de Cristo. Profecías: posible guerra en España, crisis económica y moral. 10 de mayo de 1981. El Escorial. La Virgen reconoce el cumplimiento en el rezo del rosario, pero pide más acercamiento a la Eucaristía, especialmente los primeros viernes, para la unidad de la Iglesia. Advierte sobre el pecado de impureza y la soberbia. Pide oración por los sacerdotes y por la paz de España, sobre todo en el País Vasco. Claves: Eucaristía, humildad, perseverancia. Profecías: riesgo de división y violencia interna en España. 14 de junio de 1981. Aparición en el Fresno, Prado Nuevo. Primera aparición pública importante en el lugar. La Virgen Dolorosa pide construir una capilla para meditar la Pasión de Cristo. Promete curaciones y bendiciones a quienes recen el rosario allí. Algunos serán marcados con una cruz en la frente. El agua de la fuente tendrá poder curativo. Llama a la penitencia y a la oración. Claves: devoción reparadora, meditación de la Pasión, sacramentales. Profecías, bendiciones y señales visibles para los devotos. 6 de julio de 1981, Prado Nuevo. Jesús lamenta que no crean en su madre y advierte que el castigo está cerca, pero que los fieles no deben temer. Pide perseverar en oración y Eucaristía. La Virgen quiere que se quite su manto de dolorosa, pero depende de la conversión de los hombres. Claves: fe en María, intercesión para detener el castigo. Profecías: castigo inminente para los incrédulos. 28 de julio de 1981, Prado Nuevo. La Virgen advierte que el castigo comenzará en España si no se obedece. Insiste en el rosario diario, la comunión de primeros viernes y oración por sacerdotes y religiosos. Su corazón sangra por todos y pide penitencia y oración. Claves: conversión nacional, oración por el clero. Profecías: castigo centrado inicialmente en España. 8 de septiembre de 1981, Prado Nuevo. Pide oración por Juan Pablo II y la paz de España. Advierte que vendrá a recoger a sus escogidos y que el enemigo vendrá por los suyos. Llama a estar preparados y a ofrecer dolores por las almas. Claves: fidelidad hasta el final, entrega de sufrimientos. Profecías: selección final de almas, enfrentamiento espiritual. 25 de septiembre de 1981, Prado Nuevo. Jesús se presenta como el padre del hijo pródigo y anuncia que las trompetas están a punto de sonar. Detalla calamidades para 1983, terremotos, sequías y enfermedades. La Virgen describe 3 días de oscuridad, aparición de Elías y Enoc, guerra espiritual, y la señal de la cruz en las naves celestiales. Advierte sobre sacerdotes indignos y la necesidad de perseverar. Claves: conversión, perseverancia, oración en tiempos de tribulación. Profecías: 3 días de oscuridad, intervención de Elías y Enoc, castigo global. 2 de octubre de 1981, Prado Nuevo. La Virgen pide oración por la conversión de Rusia y alerta sobre falsos profetas y la infiltración de Satanás en la Iglesia. Pide comunión los primeros sábados en honor a su corazón. Advierte que el tiempo es corto y muchos no tendrán tiempo de arrepentirse. Claves: rosario devoto, discernimiento ante engaños, reparación. Profecías: conversión de Rusia como condición para evitar grandes males. 14 de octubre de 1981, Prado Nuevo. Reitera la construcción de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores y la meditación de la Pasión. Pide comuniones reparadoras, oración por la paz de España y del mundo, y por la conversión de Rusia. Advierte de guerra si no se cumple.
Claves: devoción al corazón doloroso, penitencia, oración constante. Profecías: guerra mundial o nacional, si no hay conversión. 16 de octubre de 1981, Prado Nuevo. La Virgen, alienta a ofrecer sacrificios por la conversión del mundo, mantener humildad, aceptar sufrimientos y rezar el rosario diario. Muestra el infierno y recalca la misión de apostolado. Claves: humildad, sacrificio oculto, apostolado, profecías, rechazo generalizado de los avisos, condenación de muchas almas. 23 de octubre de 1981, Prado Nuevo. Jesús advierte que el Padre Eterno castigará duramente y que el juicio está cerca. Señala que los 1000 años de la bestia han terminado, y Satanás actúa en toda la tierra. La Virgen alerta sobre castigos peores que terremotos, el aviso y la conversión de Rusia. Claves: preparación para el juicio, oración intensa, penitencia. Profecías: aviso mundial, gran castigo, conversión de Rusia como urgencia. 6 de noviembre de 1981, Prado Nuevo. La Virgen insiste en la capilla para la pasión. Afirma que estará visiblemente entre sus hijos en la segunda venida si se cumple. Llama a su obediencia y a no dejarse confundir por doctrinas ajenas al Evangelio. Claves: obediencia, fidelidad al Evangelio. Profecías: presencia visible antes de la segunda venida. 13 de noviembre de 1981, Prado Nuevo. Jesús describe su amor y sacrificio por la humanidad y denuncia la ingratitud incluso entre cristianos. Muestra escenas del infierno y del cielo. La Virgen pide humildad, amor al prójimo y cumplir mandamientos sin distinción de razas ni política. Claves: amor verdadero, humildad, unidad. Profecías: juicio inminente, condenación de soberbios. 20 de noviembre de 1981, Prado Nuevo. Jesús anuncia que, si no hay conversión, habrá guerra, destrucción de naciones, muertes y nubes de fuego. La Virgen denuncia corrupción en sacerdotes, crisis en la Iglesia, persecución del Papa y relajación moral global. Claves: oración por el clero, perseverancia, fortaleza. Profecías: guerra global, crisis eclesial, castigos sin precedentes. 25 de noviembre de 1981, Prado Nuevo. Jesús explica que Luz Amparo sufrirá los dolores de la pasión sin señales externas. La Virgen aclara que a veces la consagración no se realiza por falta de fe del sacerdote. Pide oración por la pureza del clero. Claves: pureza sacerdotal, intercesión por ministros de Dios. Profecías: continuación de signos místicos en la vidente. 11 de diciembre de 1981, Prado Nuevo. Jesús dicta una oración reparadora, pide humildad y penitencia, advierte contra mezclar política y doctrina, y llama a la conversión de Rusia. La Virgen muestra visiones de almas condenadas y almas en gloria, insiste en el apostolado y en que el tiempo es corto. Claves: reparación, humildad, misión evangelizadora. Profecías: condena masiva por rechazo de los avisos, urgencia en la conversión. Conclusión profunda. Mensajes de Prado Nuevo, 1981. El año 1981 marca un punto de inflexión en las apariciones de Prado Nuevo. Se pasa de avisos más generales, como en 1980, a un mensaje más sistemático y urgente, con una estructura clara que se repite. 1. Llamada al nipe de la conversión personal y comunitaria. Segunda advertencia de castigos concretos y cercanos. Tercera, señales y promesas para quienes respondan. Primero, eje espiritual. El núcleo del año es el rosario como arma y escudo contra el mal, y la Eucaristía como fuente de unidad y reparación. La Virgen y Jesús insisten en la comunión reparadora, primeros viernes y sábados, la penitencia y el sacrificio ofrecido en silencio. La humildad aparece como la virtud indispensable, contrapuesta a la soberbia, que se identifica como la raíz de la condenación. La espiritualidad propuesta no es meramente devocional, sino profundamente reparadora. Todo sufrimiento, toda privación, todo sacrificio adquiere sentido redentor si se une al de Cristo y María. Esto revela un acento victimal. Luz Amparo es invitada a vivir como víctima de amor por la salvación de las almas. Segunda, advertencias proféticas.
1981 está cargado de anuncios que trascienden lo personal de la vidente y se proyectan sobre el mundo entero, pero con especial énfasis en España. Castigo inicial en España si no hay conversión. Guerra interna, miseria económica, persecución religiosa. 3 días de oscuridad como evento purificador global. Intervención de Elías y Enoc para la conversión antes del fin. Conversión de Rusia como condición clave para evitar males mayores, repitiendo un eje mariano que enlaza con Fátima. Aviso universal y posterior gran castigo con fenómenos cósmicos, nubes de fuego, terremotos, enfermedades. Crisis eclesial profunda, sacerdotes indignos, infiltración satánica, persecución del Papa y colapso temporal de la estructura eclesial. Estas profecías no se presentan como amenazas vagas, sino como hechos condicionales. Su cumplimiento depende de la respuesta humana a los llamados divinos. Tercero, contexto interno y externo. En el plano interno, 1981 refuerza el papel de Luz Amparo como portavoz obediente y dócil a su director espiritual, con repetidas advertencias contra la autocomplacencia o el dejarse llevar por opiniones ajenas. El objetivo es proteger la autenticidad del mensaje. En el plano externo, el año se desarrolla en un contexto histórico convulso. Atentados, tensiones políticas en España, incluido el 23F, Guerra Fría y crisis moral en la Iglesia posconcilio. Los mensajes se insertan en esa realidad con una lectura que interpreta los acontecimientos como signos de los tiempos. Cuarto, signos y promesas. A lo largo de 1981 se introducen elementos visibles y tangibles. Agua de la fuente con poder curativo. Marcas de cruz en la frente, algunos devotos. Presencia diaria de la Virgen en el rezo del Rosario. Capilla en Prado Nuevo como lugar de gracia y meditación. Estas promesas se combinan con la dimensión de señal escatológica. No son simples beneficios espirituales, sino anticipos de la lucha final entre el bien y el mal. 5. Visión global. En resumen, 1981 se puede interpretar como año de fundación del lugar, la aparición pública en junio sella el territorio como santuario de oración y reparación. Año de intensificación profética. Los mensajes pasan de advertencias generales a un programa de conversión mundial con pasos concretos. Año de definiciones espirituales. Se marca con claridad quiénes serán los escogidos y cómo se prepararán. Oración, sacramentos, humildad, sacrificio. El hilo conductor es un llamado urgente a la decisión. O se acoge el mensaje y se participa en la misión reparadora, o se permanece en la indiferencia con riesgo de condenación y sufrimiento. María se presenta no solo como Madre Dolorosa, sino como general de un ejército espiritual en vísperas de una gran batalla final. En la descripción del video hay un enlace a los mensajes de todos los años.